La idea del reino es un concepto, ¿no es cierto?, que está muy alejado de nuestra realidad presente, por muchas razones. Ya las monarquías, ¿no es cierto?, han desaparecido prácticamente de la faz de la tierra, más de alguna o una que otra que ha quedado en la Europa vieja, ¿no es cierto? Pero en Latinoamérica y en nuestro contexto es una realidad que está muy ajena a nosotros. Nosotros no sabemos lo que es un rey, no sabemos lo que es un reino, no sabemos lo que es una monarquía, ¿no es cierto?, real. Entonces nosotros cuando hablamos de reino, muchas veces lo vemos desde una perspectiva de una muy mala interpretación, diría yo. ¿Por qué? Porque es como si a nosotros nos hablaran de realidades, ¿no es cierto?, nos hablaran de vivir en la nieve, por ejemplo. O de ser esquimales, claro, nosotros vemos por la televisión cuando hacen los iglús, ¿no es cierto?, como visto, pero estar ahí, vivir ahí, experimentar esa realidad, crecer en esa realidad y sobrevivir y morir ahí es otro tema, por mano, ¿me entienden? Es otro tema completamente distinto, ¿no es cierto? De hecho, muchas realidades en ciertos lugares se absorben mejor por una cuestión muy simple, la experiencia, la vivencia. Cuando yo no he vivenciado algo, yo puedo hablar mucho de cosas, pero yo no estoy inmerso en esa realidad. Y uno de los conceptos de reino, ¿no es cierto?, es justamente el que plantea sobre todo la antigüedad, donde existía un monarca, ¿no es cierto?, había una familia real, ¿no es cierto?, existía una monarquía, ¿no es cierto?, que eran los nobles, ¿no es cierto?, y estos dirigían un pueblo, dirigían una nación. Ahora, obviamente, cuando uno ve la historia se da cuenta de que este modelo, digámoslo, de gobierno se fue disipando por los abusos que hubieron, ¿no es cierto?, bajo este régimen. ¿No es cierto?, en la famosa Revolución Francesa, ¿no es cierto?, con Luis XV y con varios, ¿no es cierto?, de los monarcas de la Francia, ¿no es cierto?, medieval o la Francia monárquica, llevaron a una presión tan grande sobre las masas que finalmente explotaron. Y eso comenzó a desencadenar un efecto dominó que hizo que muchas monarquías en Europa cayeran producto de lo mismo. Es decir, el abuso por parte de los que estaban arriba, ¿no es cierto?, viviendo una extrema riqueza, una extrema, ¿no es cierto?, opulencia y gente muriéndose literalmente de hambre en las calles. Entonces eso hizo que la cuestión explotara, ¿me entienden? Pero obviamente este es un tema mucho más complejo, de atrás hubieron poder, hay un montón de cuestiones que para el que ha sido la historia lo va a entender y va a asimilar por qué pasan ciertas cosas. Uno también al entender esta realidad entiende por qué todavía, por ejemplo en la Inglaterra, ¿no es cierto?, todavía existe monarquía, estando en pleno siglo XXI. Es porque hubieron acomodamientos para que esta cuestión siguiera adelante, ¿me entienden? Ahora, cuando uno habla de reino, ¿no es cierto?, habla, ¿no es cierto?, habla del reino de Dios, ¿no es cierto?, ¿cómo nosotros podríamos asumir el reino de Dios si ni siquiera a veces sabemos comportarnos en un reino terrenal, por mano? Es una cuestión básica. De hecho, por ejemplo, la famosa Alemania nazi hablaba mucho del tercer Reich, que no era otra cosa que el tercer reino, ¿no es cierto? Y este tercer reino, ¿no es cierto?, la meta que tenía la Alemania nazi era que durara 1000 años, así como el Imperio Romano, ¿no es cierto? Y bajo esta estructura, ¿no es cierto?, las grandes glorias del pasado, los grandes reinos del pasado, hicieron su fama. Allá vemos, ¿no es cierto?, el imperio griego, vemos el imperio romano, vemos los medos persas, vemos los babilonios, vemos, ¿no es cierto?, a Gengis Khan allá en Asia, grandes reinos, ¿no es cierto?, con grandes dominios, y eso hablaba de poder. Y generalmente, ¿no es cierto?, los reinos, ¿no es cierto?, se establecían bajo un gobierno netamente militar, es decir, el país que ostentaba un reino, sus hombres, todos ellos eran abocados ¿a qué? A la guerra. Y todos los países conquistados o los pueblos conquistados servían de mano de obra. Eso era algo básico en la antigüedad, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros vemos, ¿no es cierto?, el mejor reino de Israel, ¿no es cierto?, me refiero yo de los reinos que gobernaron, aparte de Cristo, no estoy analizándolo a él, Cristo, más bien dicho David, ¿no es cierto?, fue el que desarrolló el mejor reino, por muchas razones. La hemos estudiado, la hemos leído y lo hemos visto. Pero cuando nos comenzamos a escarbar más en la realidad, nos comenzamos a dar cuenta de que ese reino fue idea de Dios, ¿no es cierto? Y a diferencia de Saúl, el primer rey de Israel, ¿no es cierto?, que fue tomado así de la nada, ¿no es cierto?, pues lo pusieron ahí, ¿no es cierto?, y gobernó sobre Israel durante 40 años, ¿no es cierto?, y finalmente terminó muy mal. A diferencia del segundo reinado, del reinado de David, Dios lo unge, ¿no es cierto?, a él, pero no le da el reino. Y eso es interesante verlo. Dios lo unge, le da autoridad, pero no le da un reino. ¿Por qué? Porque vemos, ¿no es cierto?, el desarrollo de la actitud divina, por decirlo así. El primero, Dios llega y lo pone, ¿no? ¿Me entienden? Pero después Dios se da cuenta que si va a construir algo grande, porque David va a ser más que un reino que va a durar 40 años, ¿no es cierto?,
David comenzó a reinar en el año 1000 antes de Cristo, reinó 40 años, 7 en Hebrón, el resto en Jerusalén, ya en una Israel unificada, ¿no es cierto? Y vemos que este David tipificó la excelencia de un reino en muchos aspectos, con sus altos y bajos. Y podemos darnos cuenta cómo Dios comienza, ¿no es cierto?, a encauzar ese reino. Cómo encausa a propio David, cómo encausa a los que están a su alrededor. Vemos una serie de altos y bajos, intrigas, traiciones, fidelidad, etcétera. Pero finalmente podemos ver cómo este proceso termina bien, porque termina con una fama eterna. Hasta el día de hoy, los hebreos sueñan con el reinado de David. La pregunta que tenemos que hacernos nosotros es la siguiente, y aquí quiero irlo diciendo en forma lenta. Nosotros los creyentes, en la dispensación de la cristiandad, ¿no es cierto?, el inicio de la cristiandad, con un concepto nuevo de reino, Cristo trae un nuevo concepto de reino, ¿no es cierto? Algo que va a hacer un cambio en los corazones de los que son parte del reino, ¿me entienden? Y comienza con un nuevo discurso que, aunque no es distinto, o va por la misma línea, me habían dicho, sí es muy distinto al antiguo régimen. De hecho, en un momento dice, ustedes vieron, ¿no es cierto?, que los gobernantes sojuzgan a las naciones, las someten, y comienza a hablar acerca de la diferencia que viene con este nuevo reino. Pero cuando nosotros vemos el Apocalipsis y vemos cómo va a terminar este tema, vemos que el reino que se va a instaurar no es el de la dispensación cristiana o de la forma cristiana, sino el antiguo reino. Un trono, un rey, nobles, plebeyos, es decir, la misma estructura. Y que este proceso de cristiandad Dios lo permite o lo desata, ¿para qué? Para que haya una maduración en los corazones. ¿Me estoy explicando? Quiero leerles algo que aparece ahí en Primera de Crónicas, capítulo 12. Es cuando los guerreros comienzan a unirse a David en el desierto. No voy a leerlo todo porque es bastante largo, pero simplemente me quiero abocar a una parte. Capítulo 12, verso 14, dice: estos guerreros de Gad eran comandantes del ejército, dice. El más débil entre ellos podía enfrentar a 100 hombres, dice. El más débil de ellos podía enfrentar a 100 hombres. Yo a mí me pregunto si habrá alguien aquí capaz de atendérselo a todo el resto solo, no creo. El más débil, dice, podía enfrentar a 100 soldados. Y el más fuerte, dice, podía enfrentar a 1000 soldados. No creo que aquí el cronista se le esté tirando palabras al voleo, ¿no es cierto? Algo estaba ocurriendo aquí. Estos hombres no eran normales. Porque hoy nosotros desvariamos cuando vemos a un artista de artes marciales que enfrenta a 5 o 6 y lo catalogamos casi de un superhombre. Acá dice que uno, el más débil, no sé, ¿cuál sería el más débil acá? No sé. El más débil. Alberto levantó la mano. Es decir, Alberto en ese contexto podía matar a 100 hombres solo. Imagínense cuánto potencial Dios le daba en toda la área de la vida, ¿me entienden? Imagínense a Juanito yendo a la batalla y acabando con 100 soldados corpulentos, así promedio, que es impresionante, ¿no es cierto? Estos eran los hombres que cruzaron el río Jordán, dice. Durante la época de inundación, dice, a principios del año, dice, y expulsaron a todos los que vivían en las tierras bajas situadas en la ribera oriental y en la occidental. Otros integrantes de la tribu de Benjamín y de Judá se unieron a David en la fortaleza. David salió a su encuentro y dijo: si vienen en son de paz para ayudarme, somos amigos, pero si vienen para traicionarme y entregarme a mis enemigos, a pesar de que soy inocente, entonces que el Dios de nuestros antepasados lo vea y los castigue, le dice. Y dice, y así que el espíritu desciende sobre uno de estos, llamado Amasai, jefe de los 30, y grita, dice, ¿no es cierto? Somos tuyos, David. Estos tipos vienen a punto de explotar, ¿me entienden? Vienen con una tremenda unción. Tremenda. Imagínate tú, Felipe, matando a 500. Imagínate la fuerza, el ímpetu, las ganas que debe tener alguien, esa fuerza, ese impulso, ¿no es cierto?, que debe tener alguien para llegar a ser semejante proeza. Impresionante.
Estamos de tu lado, hijo de Isaí, que la paz y la prosperidad sean contigo y el éxito con todos los que te brindan ayuda, pues tú, Dios, es el que te ayuda, le dicen. Luego viene un listado de varios miles, ¿no es cierto?, de distintas tribus, con distintas características, ¿no es cierto?, y se unen a ellos. Pero lo glorioso es que ahí, y aquí lo quiero decir en cámara lenta, se está formando un reino. Todavía no tiene la institucionalidad de una capital como Jerusalén, todavía hay muchas cosas que tendrán que hacerse, pero ahí, en ese momento, se está gestando un reino. Un reino que está promocionado por Dios. Eso nunca pasó con Saúl, nunca. Pero aquí ha ocurrido otra cosa. Este hombre, David, tiene algo, él atrae, Dios le puso algo que hace que la gente venga a él porque él es la voz de Dios en ese momento. Es la luz de Dios en ese momento. Y como la historia nos lo demuestra, no el 100% de los hebreos de la época lo vieron, ¿sí o no? ¿No es cierto? Y este hombre, David, ¿no es cierto?, les pregunta y el espíritu se posesiona, como dice otra versión, ¿no es cierto? Y este tipo grita bajo el tremendo poder de Dios y dice, somos tuyos, dice. Interesante. Nadie, dijo alguien por ahí, puede llamar Señor a Cristo, dice, si no es por el Espíritu. Nadie lo puede llamar, dice otro por allá, Rey y Señor, si no es por el Espíritu. ¿Saben cuál es una de las cargas del discernimiento? Que el discernimiento no solo ve lo bueno, el discernimiento también ve lo malo. El discernimiento ve cuando hay una virtud del Espíritu y ve cuando no la hay. ¿Me entienden? Y este hombre, David, y esto es súper importante que lo podamos digerir y masticar bien. Yo le voy a decir por qué. Nosotros tenemos a un gran Rey Supremo, el ungido de Dios, el que está a la diestra de Dios, preparado, entrenado, capacitado, formado y creado para un propósito: ser el heredero al trono de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. Jesucristo, el Eterno. Y Dios lo preparó a él para poner el peso de su responsabilidad algún día sobre sus hombros. Y lo primero que le entregó de luego de la victoria fue su propia corona. Se la entregó, la corona de Rey de Reyes y Señor de Señores, era de Dios Padre. Y se la entregó, fue lo primero que le dio después de haber vencido al enemigo. Lo coronó. Y a ese rey, y lo digo en cámara lenta, a ese rey hay que verlo como tal. Hay que sentirlo como tal. Sácate de la cabeza la figura religiosa. Sácate de la cabeza el Calvario y todo eso, si eso fue de este mundo nomás. Sácate todas las imágenes terrenales y las descripciones religiosas. Él es un rey soberano. Su palabra es la primera y la última. Él no pide consejo a nadie, excepto a su Padre. Él no le pide opinión a nadie. Y alguien dijo por ahí, si te cansaste con los que caminan, ¿cómo podrás correr o andar al lado de los que vienen a caballo? Si hay algo, hermano, que se nos tiene que revelar, es el concepto del reino. Ese reino que me va a hacer participar de lo que Dios es. Cuando yo no entiendo el reino de Dios, es un tema que probablemente se ha hablado mucho, yo siempre voy a estar desencajado. Siempre voy a tratar de encajar en esa realidad a la que no pertenezco. Pero el verdadero reino de Dios viene y despierta mi eternidad, despierta mi interior y eclipsa, te lo digo en cámara lenta, eclipsa tu vida terrenal. Si no la eclipsa, entonces algo no ha ocurrido. El más débil podía echarse al hombro a 100 y el más fuerte a 1000. ¿Sí o no? Acompáñenme a Juan, capítulo 1. El llamado del justo Natanael. Mire.
Capítulo 1, verso 45. Dice, Felipe fue a buscar a Natanael. Eso dice ahí. Felipe fue a buscar a Natanael y dijo, hemos encontrado aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¿Nazaret?, exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y compruébalo tú mismo, le dijeron. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, he aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Otras versiones lo llaman un verdadero israelita. ¿Cómo es que me conoces?, le dice, ¿no es cierto?, Natanael ante semejante, ¿no es cierto?, exclamación del Señor. Pude verte debajo de la higuera antes de que Felipe te encontrara, contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó, Rabí, le dijo, maestro, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Interesante. Jesús le preguntó, ¿crees eso solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera? Verás cosas más grandes que esta. Y agregó, les digo la verdad, todos ustedes verán el cielo abierto, dijo, y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre, quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Eso no se lo dice solamente a nadie, se lo dice a todos los que están ahí. Por eso es que él dice claramente, les digo la verdad, es decir, a los que están ahí. Y aquí yo quiero poner énfasis en el concepto de reino. ¿Por qué Natanael es llamado? ¿Por qué Natanael es despertado? ¿Quién andaba buscando a Natanael? El soldado no pelea por su propia fama, ni por defender su propia bandera, debe pelear por un rey. Cuando yo veo el modelo divino en la tierra de un reino, los sacerdotes no andan a la vuelta de ellos mismos, ellos sirven a un rey. Los profetas sirven al rey. Es decir, todo se aúna alrededor del rey. La Biblia llama al Cordero Rey de Reyes. Y eso no significa que todos sean reyes. Significa que también es Rey de Reyes. Cuando Él dice que es Señor de señores, no significa que todos son señores. Pero Él es Señor de señores también. Y también, ¿no es cierto?, del pueblo. Él es Rey sobre todo. Cuando Jesús lo mira, lo ve venir, Jesús siente acá adentro. Discernimiento. Siente de que este hombre va por el camino correcto. A pesar de que las palabras previas, ¿no es cierto?, en la conversación previa con Felipe, como que no tiene mucha confianza hacia dónde lo llevan y con qué lo llevan a encontrarse. Pero cuando lo mira Jesús y lo ve, siente él que este hombre está bien encauzado. Siente que va por el buen camino. Este Natanael, este desconocido, quizá para muchos ahí, Jesús lo siente y siente que pertenece a un reino. Miren lo glorioso de esto. Natanael tiene aprehensiones previo a ver al Señor. Él no va entusiasmado, ¿no es cierto? Él no va con la buena onda. Él va lleno de aprehensiones que, ¿qué va a salir algo bueno de ahí? Es decir, él no va entusiasmado, ¿me entienden? Pero cuando lo ve, lo reconoce. Jesús le dice, Jesús le hace alusión al hecho que lo vio debajo de la higuera, y ahí este hombre se da cuenta, por lo que le dice el Señor, que Él es el Rey. ¿Qué habría estado hablando debajo de la higuera, no es cierto, este hombre? ¿Qué le estaba diciendo a Dios debajo de la higuera? ¿Qué le estaba pidiendo a Dios debajo de la higuera? ¿Por qué estaba clamando? ¿Qué andaba buscando? Es lo que andamos buscando, lo que determina quiénes somos. Es donde ponemos nuestra vida, lo que determina lo que somos, lo que no somos. Es hacia dónde vamos, hermano. Yo no podría seguir adelante con toda la oposición espiritual a la que uno se ve enfrentado si yo no sintiera la fuerza de buscar al Rey que yo tengo. Esa es la fuerza que me da, que me impulsa. Saber que yo soy parte de un reino, tengo mi reino y yo voy a apoyar el gran reino de Dios.
¿Me entienden o no? Era lo que ocurría con los clanes de Israel, ¿me entienden? Los jefes de distintos clanes, cuando vieron a David, este hombre que habla, era líder de 30 que eran bastante prominentes dentro de estos guerreros. Él viene a cargo de oficiales, viene a cargo de soldados. Y cuando ve a David, él le dice, somos tuyos, le dice. Lo que nosotros necesitamos para cumplir el propósito de Dios, ¿saben qué es? Estar en la voluntad de Él. Es sentir el fluir de Dios, el fluir de su voluntad y no nuestras pobres interpretaciones, no nuestros gustos, sino el sentir de Dios. Cuando este hombre cruza el Jordán, venían poseídos por Dios. Acabaron con todas las tribus que habían ido a meterse ahí a la tierra prometida, ¿no es cierto? Y a medida que iban avanzando, lo iban sacando. Y cuando llegan frente a David, ellos lo sienten. ¿Saben cuál es el gran pecado de mucha gente? Su maldita indiferencia. Su maldita indiferencia, su maldito individualismo. Nunca han entendido lo que significa ser parte de un reino. Es dar la vida por alguien que está sobre ellos. Es luchar por una causa más grande que sus propias metas personales. El que logra entender eso va a sentir la fuerza de Dios. El que entiende el reino sale de sus dramas. El que entiende el reino, la fuerza del Espíritu Santo viene sobre él. Porque hay gente que anda arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Por qué? Porque son inconstantes en sus caminos. No logran entender el reino. Y cada tiempo, en cada época, en cada era de este planeta, el reino ha estado establecido en la tierra de una u otra manera. Siempre el reino ha estado. Los hombres pasamos y el reino sigue. Los herederos siguen. Joramay Zacaria Sem. Los profetas se mueren, pero la profecía sigue. Los sacerdotes se mueren, pero el sacerdocio sigue. Oh, Ramaisa, ¿quién está aquí ahora, hermano? Yo hago un llamado a los corazones. Desecha tu individualidad. Desecha tu vida para ser parte de un reino. Y en ese reino, todo el poder y la capacidad divina va a fluir. ¿Por qué David levantó un reino tan grande? Por la sencilla razón que él no lo construyó para sí mismo. A diferencia de su hijo Salomón, que era evidente como él quería construirse un reino, ¿o no? David sentía a Dios como padre, lo sentía como gobernante, lo sentía como su rey. Lo dijo en innumerables salmos: tú, oh Dios, eres el rey de Israel, eres el soberano. Él se inclinaba ante Dios, él danzaba ante Dios, él proclamaba. Y esa actitud hizo que fluyera el poder de Dios de él desde su juventud. Los sacerdotes, en la antigua ley, lo que lo hacía sacerdote era descender de una familia específica, la familia de Aarón. Lo que formaba un levita o lo constituía un levita era simplemente que había nacido una tribu específica. Y saben que Dios se cansó de eso, porque eso es muy plástico, hermano. Dios dijo: el que quiera hacer en la gracia, el que siente el llamado de ser un levita, yo lo cambio de tribu, dice Dios. El que quiera ser un sacerdote, yo lo voy a ungir como sacerdote. El que quiera servirme como rey, yo lo voy a escoger y yo lo voy a poner. El que quiera ser un soldado, yo lo voy a llamar y yo lo voy a ungir. ¿Saben cuál fue la gloria de Natanael? Que él no vio a un hombre. Él no vio solamente a un rabí, él no vio solamente a un predicador ni a un milagrero. Él vio un rey. Se lo dijo: tú eres el rey de Israel. Y no tuvo ningún tapujo en la boca para decírselo. Cuando decir eso en ese momento era realmente arriesgar la cabeza, hermano. ¿Me estoy explicando, no? Tú eres el rey de Israel, le dijo. Y el haber proclamado esa verdad lo constituyó justo delante de los ojos del Señor. El rey de Israel.
El romano vio un comandante. ¿Lo ven o no? Oh, en la gloria de Dios, ¿me entienden? Simeón vio al rey ungido siendo bebé. Era una guagua. Oh, bacanda, Raiza, va. Era una guagua, un bebé en pañales, 8 días de nacido. Y él sintió el reinado sobre él. Sintió que estaba ungido. Sintió que tenía autoridad. Sintió que él libertaría a Israel de sus pecados. Hermanos queridos, esta cuestión no es por buena onda, hermano. Esta cuestión hay que estar vivo. ¿Por qué a mí me da tirria la gente que arrastra las patas? ¿Sabes por qué? Por una razón muy simple, hermano. No es que yo esté criticando una determinada forma de ser. Lo que estoy criticando es que el pecado lo ha vuelto lento. La oscuridad lo ha vuelto aletardado. La flojera y el pecado, la maldad lo ha deteriorado. Pero cuando una persona entra en su presencia, cuando alguien tomó en serio a Dios, su rostro sale resplandeciendo de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios nos devuelve nuestra identidad. Porque cuando entramos en su presencia, Él hace una proclamación que solo se da el lujo de hacer Dios mismo. Diga el débil, fuerte soy. Por el solo hecho de entrar en su presencia, los cautivos son liberados. Que la Biblia dice que Dios ungió a su Hijo para libertar a los cautivos. Le dio poder para hacer lo que tenía que hacer. Cuando yo entiendo el reino, yo dejo de andar arrastrando las patas y andar arrancado, hermano. Cuando David entró al valle de Ela y fue a enfrentar al gigante, las palabras que salían de su boca, Israel no las olvidó nunca. Cuando el muchacho habló, oh gloria a Dios, hermano, se notaba que ya el aceite había corrido por su cabeza, hermano. Había corrido en la intimidad. No había habido fiesta, no había habido un espectáculo, nada. En la intimidad solo Samuel va y toma el cuerno. Y cuando él habló, le dio esperanza a su pueblo. Cuando él habló, él inspiró a los caídos. Cuando él habló, Ramá y Zacarías, Sella, los soldados volvieron a tomar sus lanzas. Cuando él habló, la esperanza volvió a los corazones. Estos son los beneficios de estar en un reino. Porque cuando entras al reino y el rey habla, Dios te da el don de sentir fuerza otra vez y volver a pararte. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Cuando él hablaba, oh gloria a Dios, hermano. Cuando él hablaba, hermano, oh, yo en delante pude sentir la fuerza que da la voz de alguien que fue ungido. Es algo maravilloso. Ya no se trata si es fulano, sutano, mengano. Se trata de dónde el cuerno se vació nomás, hermano. Oh, gloria. Oh, Ramá y Zacarías, es glorioso, hermano, es glorioso. Oh, Ramá y Zacarías, no importa quién hable, lo importante es que Dios lo haya tomado. Oh, bendito rey. Y mientras Samuel lloraba la caída de Saúl, Dios le dice: deja de llorar, le dice. Deja de llorar, toma tu cuerno y anda a Belén. Ahí hay uno que va a libertar a mi pueblo. Ahí hay uno que te da ungido. Ahí hay uno que traerá libertad. David inmortalizó su nombre porque él atendió el llamado. Él no se andaba ofreciendo para rey. Si Dios le hubiese dicho: mira, ¿sabes qué? David sirvió tan bien a Saúl, lo hizo como un siervo lo hace. Fue fiel. Aunque la gente cantaba que él mataba 10,000 mientras el rey solo mataba 1,000, eso a él no lo engrandecía. Por eso era un verdadero ungido de Dios. Porque él no se vanaglorió de la elección divina, sino que la usó para libertar a su pueblo. Porque él amaba a su pueblo, no lo quería ver derrotado, aleluya. Él creía que Dios tenía el suficiente poder para volcar la suerte de la nación. Él veía a sus niños, veía a los hijos de Israel, veía el sacerdocio decaído y él quería algo más de Dios.
Por eso el cuerno fue puesto sobre su cabeza. Y hasta el día de hoy todavía nos inspira con sus palabras. Los reyes de Dios hacen eso, hermano. Cristo es Rey de reyes. Y dichosos los que pueden llamar a alguien rey. Oh, bacán. Son dichosos porque el Espíritu de Dios les abre esto. Pero hay gente que nunca lo va a ver, hermano. El que no lo ve no va a ser parte del reino. Porque no lo puede ver. Porque está tan humanizado, está tan terreno que no puede percibir el reino de Dios. Si hay algo que yo le he pedido a mi Padre, es poder ver con claridad el reino de Dios. Porque siempre habrá alguien debajo de mí y habrá alguien sobre mí en el reino. Siempre será así. Y yo debo demostrar que puedo servir bien para poder comandar bien también. Debo demostrar que soy un leal súbdito para que el que está debajo de mí vea que yo soy siervo. Eso fue lo que Cristo fue enviado a la tierra. Él había estado a la diestra mucho tiempo, aleluya. Pero tenía que demostrar que Él era siervo también. Entonces cuando vuelva y el planeta se estremezca cuando Él entre. Cuando Él entre con su corte celestial. Cuando sus escuadrones entren al lado del Rey de Gloria. Cuando Él ponga los pies sobre la tierra. Todos sabrán que no solamente ahora está vestido de gloria y honor, sino que fue siervo y hasta la muerte fue siervo. Y los suyos vendrán con Él. Natanael vendrá con Él. Sus fieles siervos vendrán con Él. Sus amigos vendrán con Él. Oh, Macándar, porque los amigos tienen que estar cuando su amigo tome a su novia, aleluya. Tienen que estar ahí, ellos tienen que estar ahí en la gloria de Dios. Métete en el reino, vive en el reino. Pero no porque yo te lo diga de acá, hermano. La verdadera entrada en el reino se cobra a solas. Esa se encuentra a solas. Y cuando yo la encuentro a solas y la oigo de parte de Dios, yo cambio. Yo tomo otra actitud. Y no es como lo dice el hombre en la tierra. Solo Dios puede instaurar el reino, hermano. En medio de toda esta pudrición de sociedad en la que vivimos, corrupta hasta más no poder, donde la rebelión, el individualismo y la vanidad gobiernan todo, solo Dios puede instaurar el reino. Por eso el clamor del Cordero, la enseñanza que Él le dio a los discípulos fue esta: clamen siempre que llegue el reino a la tierra, que venga el reino a la tierra. Un reino no es reino si no tiene a su rey ahí. Somos tuyos, David. ¿De quién eres tú? No me digáis de Cristo, porque eso lo dice hasta un demonio podría decir eso, hermano. Amasai no le dijo yo soy de Jehová, no le dijo eso. No le dijo eso. Porque eso era obvio, ¿no es cierto? Ya estaba poseído por el Espíritu. Eso es lo que te hace hablar la unción. La verdadera unción te hace decir eso. Pero en el mundo, la gente de este tiempo, de esta era, ¿qué diría eso? Ah, eso es idolatría. Siguen un hombre ahí. Porque ellos no quieren seguir a nadie, por hermano. Pero Amasai estaba bajo el fuego de Dios. Tenía la fuerza para matar a 1000 hombres. Él era de los más fuertes. Para él decir que le pertenecía a David no era una pérdida. Era el poder de Dios en él diciéndolo. El Espíritu bajó, Ramá y Zacarías. Fue el Espíritu el que habló. Son tuyos, David. Todos estos son tuyos. Porque el Altísimo ya te escogió como el ungido de este tiempo. Eres la lámpara de Israel. Estos te pertenecen. Úsalo para traer el reino a la tierra. Y la gloria estaba ahí. El diablo y sus demonios lo que más tratarán de hacer es promover el individualismo, la rebelión y la sabiduría propia. Esto es lo que ellos han hecho siempre para debilitar el reino en la tierra. Pero el Espíritu de Dios más fuerte
quema más profundo. Y los que están medio tostados, como decía mi abuelo, esos son los que se dan vuelta la chaqueta como Judas. Pero los que están ardiendo acá adentro, Amasai lo sabía muy bien. Él sabía que su poder, él sabía que su fuerza, él sabía que las victorias, él sabía que había cruzado el Jordán inundado porque le pertenecía a David. Y no se avergonzaba de eso. Y Dios ha pasado 3000 años y todavía quiere que el mundo sepa que por eso Amasai hizo lo que hizo, porque era de David. Los religiosos y muchos humanos nunca van a aceptar eso, hermano, porque ellos jamás quieren someterse a nadie, jamás quieren doblegarse a nadie, porque ven coartados sus derechos personales. En un reino tú no opinas, pero en un verdadero reino Dios te puede dar la fuerza de 1000 hombres. En un verdadero reino tú puedes ver cosas que nadie verá jamás, porque así le gusta a Dios el mando. Así funciona el reino. Y dichoso el corazón que lo está sintiendo, hermano. ¿Lo ven o no? De eso se trata el reino. Y el que anhela el reino, lo primero que va a recibir es la unción de Amasai. Eso de saber a dónde está parado, de saber a quién le pertenece, saber de dónde viene su fuerza. Yo sé de dónde viene mi fuerza. Yo sé que yo no me alimento a mí mismo. A mí otro mayor me prepara el pan a mí. Oh, Ramay, yo lo siento acá adentro. Yo sé que puedo enfrentar el infierno, pero no en mi fuerza, sino con aquel que está sobre mí. Oh, la gloria de Dios, hermano. Esa revelación, ese entendimiento, el que va a desatar el poder a mi favor, a tu favor. Mientras tú vivas en tu alma en individualismo, mientras vivas queriéndote mandar tú solo, tú tienes la libertad porque Dios te dio el libre albedrío. Dios no te va a obligar ni a ti, ni a ti, ni a mí, ni a nadie. Porque el entrar en el reino es una elección de libre disposición. Cada uno escoge si entra al reino o no. Pero ¿cuál es la diferencia entre aquellos que entran al reino? Eso, tienen la fuerza de 1000 hombres. Oh, bendito Rey. Cuando el Señor, Dios Padre, le dice a Josué, previo a la conquista de Canaán, les dice: alguno de vosotros perseguirá 1000, 2 harán huir legiones. Les está diciendo que el reino ya viene para ellos. Que cuando entren, oh Ramá, Isaac, eso no te lo dije, hermano. Cuando entren al reino, cuando entren a la guerra de Canaán, cuando entren a esa pelea a la que yo los llevo, dice Dios, van a sentir la fuerza de miles dentro de ustedes. Eso es lo que los rebeldes individualistas jamás, nunca podrán percibir. Nunca beberán de esa agua de gloria. Nunca verán ese poder manifestado. Nunca. Pero aquellos como estos hombres, ¿lo ven o no? Eso va a desatar el reino en la tierra. Aleluya. Es tan evidente cuando llega alguien grande a la tierra. Cuando Elías comenzó a caminar sobre la tierra, se sentía el peso de ese gigante, ¿o no? Cuando nació Moisés, se sintió el peso de ese gigante, ¿o no? Cuando apareció David, se sintió el peso de ese gigante. Oh, Ramay Shitara Basai. Cuando apareció Abraham, se sintió el peso de ese gigante en la tierra. Oh, gloria a Dios. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Dios no camina con cualquiera, hermano. Oh, en la gloria, Él está aquí. Se siente cuando Él entra, aleluya. Y cuando Dios invada el infierno, aleluya, y lo haga pedazo, aleluya. Entre sus filas vendrán sus grandes. Vendrá Abraham, vendrá David, vendrá Moisés, vendrá Ezequiel, vendrá Elías, vendrá Eliseo, vendrán los grandes con Él. Oh, la gloria de Dios. Hay cosas que son tan grandes para nuestra pobre mente humana que solo la llenura del Espíritu Santo te abre el entendimiento así de una. Por eso nuestro Rey hace 2000 años dijo: no deis las perlas a los cerdos, sino a aquel a quien el Espíritu escoge. Porque cuando uno lo halla, aleluya, la verdad entra en él como un río. Estaba esperando esa gloria, beberla. Oh, gloria a Dios.
Cuando esa verdad entra, me transforma. Cuando esa verdad viene y me toca, yo cambio, mi mirada cambia, todo cambia. De eso se trata el reino. De entrar en Él y ser parte de Él y jugar el papel que en ese reino te toca vivir. No se trata de cuánto sé o cuánto no sé, de cuánta experiencia o falta de ella tenga. Se trata tan solo de querer entrar en el reino, de vivir en ese reino, de ser parte de ese reino. Lo primero que viene son los recuerdos, hermano. Los recuerdos te dan fuerza, hermano. Son la locura del evangelio, hermano. Son esa gloria que supera el entendimiento. Es cuando estoy orando y de pronto me transformo, entro a otros lugares, comienzo a ver cosas que están más allá de la razón. Dios siempre va a estar más allá de la razón. Y depende de ti y de mí nomás saber hacia dónde voy. A mí me compete una sola cosa como súbdito de mi rey: estar unido a Él. Yo miro lo que Él mira. Yo hablo con los que Él habla. A los otros no me interesan. Es así de simple. Soy leal completamente a Él. Si Él le habla a alguien, yo le hablo. Si Él pasa, para mí no existe. Eso es estar unido al Rey. De aquí, de adentro. Pero hay gente que está tan terrena, tan carnal, tan de este mundo, que no puede entrar en esa realidad. No puede. La escucha y no puede. Porque está tan acá abajo. Pero cuando uno entra ahí, hermano, todo cambia, hermano. Definitivamente todo cambia. Y yo creo más bien dicho, de que Dios lo que está queriendo de nosotros, una de las cosas que en este tiempo tenemos que cultivar es eso, esa realidad del reino de Dios. Y cerrar los ojos y seguir viendo. Cerrar los ojos y seguir viendo. Ya no, porque estos ojos el diablo los puede engañar muy fácil. Pero cuando yo cierro los ojos y sigo viendo, el diablo ya no puede entrar ahí. Oh, gloria a Dios. Y esa es la fuerza que fluye de tu interior. Cristo dijo: el que cree en mí. Él está hablando como rey, como soberano, como la lámpara de Dios. El que cree de su interior va a correr. ¿Qué le pasó a Masai? De su interior corría, aleluya. Oh, bendito rey. ¿Qué le pasó a Eliseo, hermano? De su interior corrió el fuego. Cuando iba pasando otro rey que caminó en la tierra sin reino. Oh, porque una vez mi padre me lo dijo eso. Elías es rey, me dijo. Pero en este mundo no le tocó tener un reino, pero él es rey. Elías es rey, hablaba como rey. Oh, Ramasai, enfrentaba como rey. Que se sepa, decía. Que se sepa que tú eres Dios y que yo soy tu profeta. Hablaba como rey. Ay, sí, padre. Se burlaba de sus enemigos como lo hace un rey. Griten más fuerte, decía. Quizá Baal está durmiendo, haciendo sus necesidades, decía. Eso no es típico de un profeta. Eso es típico de un rey. Esa fuerza con la que hablaba, oh Ramá, Isaac. Esa autoridad con la que hablaba. Le temían como a un rey. Así que soy rey que más que fuego, decía. Soy profeta que más que fuego y los queme. Hablaba como rey. Sentía como rey. Enseñaba como un rey. Vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré, le dijo su único discípulo que valió la pena. ¿Quién te llamó a vos? Le dijo. Yo no te llamaba a vos, le dijo. Hablaba como un rey. ¿Qué quieres tener encima de ti? ¿Un rey? ¿O quieres tener a un humano más solamente? ¿A uno que te haga sentir bien? ¿O a alguien que te causa la gloria? ¿Qué quieres? ¿Una niñera? ¿O quieres un comandante? Yo sé lo que yo quiero sobre mí. Yo sí sé lo que creo. Yo quiero que cuando mi rey aparezca, los dinteles se estremezcan. Yo quiero que cuando Él entre, los enemigos retrocedan. Yo quiero que cuando Él mire, sus ojos quemen la oscuridad que lo quiera rodear. Yo quiero que cuando Él entre, me impide y me diga: ¿cuánto estás listo para la guerra? Yo
aquí al frente. Díganle, Dios, yo quiero ser parte de un reino. Un reino. Yo quiero un rey sobre mí. Yo quiero un rey sobre mí. Y si yo lo llamo rey, yo asumo todo lo que él dice como la ley, como lo que él proclamó y la verdad que salió de su boca es. Yo lo creo. Nunca se le cuestiona a un rey. Nunca. Hay un pasaje en Eclesiastés que dice, ni siquiera dice, pienses mal del rey, ni siquiera en tu mente. Es evidente que en esta tierra hay hombres a los que han llamado reyes que son una basura, ser humano. Lo que a mí me debe constar es quién Dios llama rey. Y si eso no lo tengo claro, entonces estoy a la deriva. Ando para allá y para acá como una cambucha, ¿no me entienden? Pero cuando el Espíritu de Dios, porque yo tomé en serio su voluntad, la tomé en serio, y tuve la capacidad de entender esa realidad y de buscar esa realidad, y el Espíritu me habló. Porque si hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer con ahínco, ¿sabe qué es? Es proclamar el reino. Porque Dios no puede meterte a un proyecto sin rayarte la cancha. No puede, hermano. ¿Cómo Dios te va a llevar a la guerra y te dice, bueno, vamos así cada uno por su cuenta? No, Dios organizado. ¿Lo ven o no? Aquel que entiende esa verdad, el poder de Dios siempre va a fluir a través de él. Siempre. Cuando entiende, gracias, cuando uno entiende esa verdad, ese es el secreto para que fluya el poder. Ese es el secreto. Pero como todas las cosas espirituales, no se pueden digerir si yo lo hago en la carne. No se pueden digerir si yo no pago el precio para que Dios me lo muestre. ¿Lo ven o no? Hay mucha gente que quiere saber cosas, pero no quiere pagar ningún precio por ellas. Quiere que se las digan así. Y si hay algo que la historia demuestra, es cuando Dios dice cosas o regala cosas, enseñanzas, revelaciones o cualquier cosa, la gente, como no le costó nada, no la valora la palabra. Pero cuando uno ha sangrado por algo, cuando uno ha luchado por algo, del ámbito que sea, y uno se ha esforzado por algo, uno después cuida ese algo, ¿o no? Sí, pues hermano, es así. Si a ti te hubiesen regalado el autito que tenías, ¿no es cierto, Silvia? Tú lo hubiesen regalado, ahí tira ya, pum. Ah, listo. No lo cuidarías como lo cuidáis, porque te costó. Porque tuviste que juntar tus luguitas, tuviste que privarte de cosas, tuviste que aguantar. Y después uno cuida esa inversión porque le costó a uno. Cuando uno no paga el precio por las revelaciones, hermano, así como te las dan, te las quitan. Pero cuando uno ha pagado el precio, uno no solamente recibe más información. ¿Qué fue lo que sostuvo a Pedro en un momento? ¿Cuál fue la alegría de Jesús cuando le dice a Pedro, bien Pedro, porque esto no te lo contó nadie? Ahí estuvo la gloria de Pedro. Porque Pedro nos dijo algo que probablemente Jesús haya dicho entre líneas y Pedro lo supuso. No, Jesús le dice, bien Pedro, porque esto no te lo reveló nadie. Ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en lo alto. Y esa fue la dicha de Cristo, porque Él pudo sentir, porque Pedro no repitió como un lorito, sino que cuando lo dijo, Jesús sintió la presencia del Padre en las palabras de Pedro. Entonces, como Jesús se dio cuenta de eso, Él estuvo dispuesto a interceder por él cuando Pedro estuvo mal. Porque este hombre ya había oído la voz de Dios. De eso se trata, hermano. Cuando yo entro al reino, yo me involucro en ese reino. Con toda la mente, con todo el corazón, con toda el alma. Y es por eso que esta cuestión tú no podés forzar a nadie. Si a alguien no le interesa o no quiere, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Esta cuestión es para el que cacha, no, hermano. Cuando fueron a buscar a Natanael, Natanael no andaba parando el dedo debajo de la higuera. Él no andaba parando el dedo. Él andaba buscando un reino. Lo sentía acá adentro. Clamó por el reino. Probablemente le decía a Dios debajo de la higuera, ¿cuándo vendrá el heredero del rey David?
¿Cuándo se levantará un reino como la gente en la tierra? Mira cómo estamos. Y cuando Jesús se le aparece, él lo vio. Lo vio. Sin ninguna explicación. Natanael no vio ningún milagro, no vio nada para decir lo que dijo. Simplemente lo dijo porque lo sintió. Tú eres el rey de Israel. Eres el hijo de Dios, le dijo. El rey de Israel. Simple. Simple. Nosotros no necesitamos tantas cosas, hermano. Necesitamos ver solamente. Ver solamente. Y al ver, nuestra vida va a cambiar. Al ver, y escuchen bien lo que les digo, se va a desatar lo que está reservado para ustedes. Porque cada uno de los hombres que Dios ha llamado no fue para venir a calentar una banca. Todos tienen un trabajo en el reino. Y para hacer ese trabajo en el reino necesitan una porción del Espíritu de Dios, que es la fuerza que avala la obra de Dios en la tierra. Lo que es guiado por el Espíritu siempre tendrá la aprobación de Dios. Siempre. Pero si tu corazón está dividido. Alguien dijo por ahí, no os unáis en yugo desigual. ¿Lo dice o no? Lo dice. Y probablemente muchos de nosotros cuando llegamos a la iglesia o cuando comenzamos a servir a Dios no teníamos muy clara esa cuestión. Pero con los años lo comenzamos a tener clara. Pero si yo me siento solo, ¿por qué voy a buscar un yugo desigual? Es una cuestión obvia, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero para mucha gente eso le suena una tremenda carga encima. Y la tratan de acomodar, tratan de buscar la vuelta y la cuestión y se engrupen solo. ¿Saben por qué? Porque el celo de Dios no está en ellos, hermano. No pueden esperar hasta que Dios les dé lo que necesitan. Lo salen a buscar ellos. Pero cuando realmente Dios está sobre mí, sobre un hombre, sobre una mujer, espera el reino de Dios que llegue en todo. Y con la fuerza de Dios cumple la misión. Y no se enreda en estupideces. Es radical, sí o no nomás. Esto ha pasado siempre, desde que el mundo es mundo, hermanos. Y aún en los tiempos de Cristo, aún en los tiempos de David, como grandes gobernantes de Dios, en los tiempos de Moisés, igual, siempre hubo gente que nunca cachó para dónde iba la micro. Siempre hubo gente así. Y siempre hubo gente que supo muy bien hacia dónde iba la cosa. ¿Qué diferencia un grupo de otro? Es el misterio de la vida, hermano. Y eso es a lo que Dios nos quiere llevar a escoger. Cuando Elías confronta al pueblo, le dice, bueno, decidan a quién van a servir, pues decía. Porque la dualidad de pensamiento era increíble, hermano. Un día Dios allá, lo tenían por ahí arriba, y el otro día Baal. Y esa cuestión sigue pasando todavía. O es cosa de empezar a picar más fino nomás, pues, ¿no? Bueno, yo no te dije esta cuestión ya. Es que, pastor, es que lo que pasa, ¿sí o no? Esa dualidad es la que te echa de la presencia de Dios. Es dualidad de mente, de corazón, eso penca de acá adentro. Por eso nunca resultan las cosas, hermano. Pero aquel que es confiable, que siempre es de una línea nomás, una, y no se anda engrupiendo, una línea nomás, ese puede tener la seguridad que todo lo que haga va a prosperar. El que es de una línea, una nomás, el que se metió en el reino y el reino nomás, va a tener la confianza de que Dios siempre lo va a defender o la va a defender. Y que no importa lo que se levante, van a caer igual delante de Él. Pero esa dualidad, y hoy día lo digo, porque es mi deber como el hermano mayor aquí, decir las cosas. Si a alguno le duele, no es mi problema. Porque yo no soy tu nana. Yo no soy la que te viene aquí a cambiar los pañales. No estoy para eso yo. Yo estoy aquí para decirte la verdad. Si la quieres oír y quieres salir de tu pobreza y quieres realmente enriquecerte delante de Dios en un concepto eterno, quieres realmente el favor de Dios, cuando Amasai venía lleno del Espíritu,
a más no poder, con la fuerza de 1000 hombres dentro de él. Con la fuerza de 1000 hombres dentro de él. Porque sin lugar a duda él era uno de los fuertes, ¿o no? No de los más débiles. Cuando habló y le dijo a David, sin tapujos, ¿cómo era la cosa? La presencia de Dios en él se incrementó. Por eso es que no podían enfrentarlos a ellos, por mano. Cuando uno comienza a leer lo que ocurre ahí, ¿no es cierto?, más adelante, cómo describe el cronista lo que pasaba, lo que vivían, lo que hacían. Estos tipos realmente, hermano, mira, los Avengers son un chiste al lado de esto, hermano. Porque estos tipos hacían cosas increíbles, increíbles. Mira, de la tribu de Judá habían 6.800 guerreros armados con escudos y lanzas, dice. De Simeón 7.100. Entre ellos estaba Jodaya, un jefe de la familia de Aarón. Era un sacerdote que tenía 3.700 hombres a su mando. Entre ellos estaba Sadoc. Sadoc fue famoso, hermano. Fue un sacerdote, pero ese era de temer, ese sacerdote, hermano. Ese sacerdote no le hacía asco a nada. Un valiente guerrero joven era Sadoc, dice. Con 22 miembros de su familia y todos eran oficiales. Demostraban su liderazgo, hermano. Se les notaba. Oh, gloria a Dios, hermano. De Benjamín, parientes de Saúl, imagínate. Había 3.000 guerreros. La mayoría de los hombres de Benjamín se habían mantenido leales a Saúl hasta ese momento, cuando ya el poder de Dios era tan grande ya, hermano, que Dios lo obligaba de adentro a entregarse. Lo obligaba de adentro a entregarse. De la media tribu de Manasés, 18.000 hombres. De la tribu de Isaacar, 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. De la tribu de Zabulón, 50.000 hábiles guerreros estaban bien armados y preparados para batalla y eran completamente leales a David. Eso es lo que hace el Espíritu, hermano. Forja el reino. Y te lo digo en cámara lenta, la identidad del reino es la lealtad de sus súbditos. La fuerza del reino de Dios no es los milagros, ni las señales, ni el poder que ellos tienen, porque Dios se los entregó. La señal distintiva del reino de Yahvé es la lealtad de sus súbditos. De la tribu de Neftalí, 1.000 oficiales y 37.000 guerreros armados de escudos y lanzas, dice. De la tribu de Aser, 40.000 guerreros entrenados, todos preparados para la batalla. Del lado oriental del río Jordán, donde vivían las tribus de Rubén y Gad y la media tribu de Manasés, había 120.000 soldados armados de toda clase de armamento, dice. Todos estos hombres llegaron a Hebrón en orden de batalla, con el único propósito de hacer rey a David sobre todo Israel, dice. En realidad todos estaban en Israel, estaban de acuerdo de que David debía ser su rey. Festejaron y bebieron con él durante 3 días. Ahí hay algo, hermano glorioso. Festejaron y bebieron con David durante 3 días. Porque sus parientes habían hecho preparativos para su llegada. ¿Tú sabes cuándo nuestro rey, el rey de reyes, todos se inclinaron ante él o no? Y también festejaron con él 3 días o no? Y todos se entregaron en sus manos, todos los que eran leales a Yahvé, todos llegaron llenos del Espíritu. Todos se postraron ante él. Ahí estaban los ejércitos afuera de la tumba. Todo en formación. Todo para recibir al rey, al ungido de Dios, al poderoso, a ese que habían seguido por centuria. Ahora seguirían a su hijo. Es la gloria de Dios, hermano. Es la gloria de Dios, ¿no? Es el reino de Dios, ¿no? Entonces ahora tú sabes qué va a medir Dios para dejar entrar gente de su reino o echarla afuera. Ya lo sabes. Si son leales al reino o no. ¿Lo ven o no? Dios se trata de ser leales aquí. Y es por eso que Dios permite que circunstancias nos orillen y nos presionen para probar nuestra lealtad. Para ver si somos dignos de lo que Él ha de dar después. Pero el que no lo ve no lo valora. Y se diluye entre las pruebas y las tribulaciones. Pero el que lo ve es persistente en eso. Porque sabe hacia dónde va. Natanael era un verdadero israelita. Verdadero por eso. Porque vio al rey. Sin corona,
sin una corte, sin nada. Estaba vestido como un carpintero. Aleluya. Jesús no se pudo disfrazar delante de él. No se pudo ocultar delante de él. Lo vio igual. Lo vio igual. Es la gloria de Dios, hermano. Lo vio igual. Mantente fiel para que la fuerza se desencadene a través de ti, para que el poder de Dios fluya a través de ti. De eso se trata. Amén. Amén. Tome la mano de alguien por ahí cerca. Aleluya. Padre eterno que estás en lo alto, que venga tu reino. Que venga tu reino sobre esta tierra, Padre. Que venga tu reino sobre nuestros corazones. Que venga tu reino sobre nuestros pensamientos. Disipa toda obra del enemigo, Rey eterno. Levántate, poderoso Adonai, y haz que tus adversarios huyan de tu presencia. Establece tu reino sobre todo, Rey de la gloria. Gracias, Padre, por tu gran bondad, por tu amor inagotable. Gracias por tu fidelidad. Mantente fiel entre nosotros, Padre, y ayúdanos a mantenernos fieles a ti, fieles a tu voluntad. Trae colirio a los ojos de esta iglesia y haz que el reino se manifieste entre los que buscan tu rostro. Tuya es la gloria, la honra y el honor desde ahora y para siempre, y que el reino llegue a la tierra pronto, Padre, con poder y majestad. Es el clamor de los que hoy estamos aquí. Tuya es la gloria, tuya es la honra. El reino clama, clamamos por un rey, el rey del cielo, el rey del cielo, el rey del cielo, Jesús de Nazaret. Ven a reinar, ven a tomar el control, ven a regir con vara de hierro. Ven a la tierra y establece tu reino. Y los que lo desean dicen: 1, 2 y 3.